a empezar esta tarde la clase. Vamos en la número 9. Vamos a orar para poner esta clase en las manos de Dios, ¿ok? Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta el día de hoy aquí a tu casa, Señor, para que vengamos, Padre, a ser edificados con tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas, Señor, este estudio que se va a llevar a cabo, Señor. Que la palabra, Señor, que salga desde este púlpito, Señor, sea de bendición para la vida de mis hermanos, Dios. Yo te ruego que hables a sus vidas, Padre, como lo has hecho a la mía, mientras yo estaba preparando todo esto para poder, Señor, traerlo aquí a tu casa. Yo te pido en esta tarde que aquellos que vienen en camino, Señor, los traigas con bien y que tú bendigas, Señor, este momento que vamos a tener en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, esta es la clase número 9 del segundo libro. El tema es llamados a santidad. Así dice la hoja, ¿verdad? Amén. Mire, casi no hago eso, pero voy a hacer una excepción aquí. Abra su Biblia en el libro de Romanos, por favor, porque yo quiero que entendamos un poquito más esta lección que vamos a tener. Y le voy a pedir desde una vez que me tenga paciencia si me extiendo un poquito más de la hora. ¿Ok? Romanos capítulo 8, los versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. ¿Ya lo tienes? Se lo voy a leer. Sígame ahí, por favor. Es importante que leas esto conmigo. Sígame ahí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, tome raya, apunte ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, fíjense bien, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó también, justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Póngame atención aquí. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resume en términos generales el proceso de cómo llegamos a Dios. Dice que a los que antes conoció, Dios es omnisciente, conoce todo. Es decir, Él sabía quién le iba a entregar su corazón porque nos conocía de antemano, ¿sí? A estos que antes conoció, dice que ¿qué hizo? Nos predestinó. Porque Él me va a servir, Él me va a decir que sí, Él va a aceptar la fe en mi Hijo, Él nos predestinó. Y luego después de que nos predestinó, en su momento, ¿qué hizo Dios? Nos llamó. Alguien te habló de Cristo, Dios obró en tu vida y tú dijiste, quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Ok? Y luego, en ese momento viene el proceso de la justificación. ¿Qué quiere decir? Que no se te imputa ya ningún pecado. Si usted se fija, todos los verbos están ¿en qué? En pasado. Una obra ya que realizada. Pero la que falta aquí, ¿cuál es? La última. Glorificó. Ese es el último proceso. Ocurrirá en una de estas dos situaciones: que usted se muera, o que yo me muera, o que Cristo venga y seamos transformados. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, ponga atención aquí. Entre la justificación y la glorificación está el proceso de santificación. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es de lo que vamos a hablar ahorita? Lo voy a volver a decir. Entre el proceso, de la justificación y de la glorificación, entra el proceso de la santificación. Todos, ahorita vamos a entender lo que significa ser santo. Déjame les digo algo, mire. Santo no significa que usted no va a pecar nunca, al menos mientras esté vivo. ¿Me estoy explicando? No significa que no se va a equivocar. No significa que usted tiene que ser perfecto. ¿Me estoy explicando, hermanos? No significa nada de eso. Ahorita vamos a ver todo esto, ¿ok? Entonces vamos a entrar ahí al tema. Me expliqué, no viene ahí en el libro, pero yo quería dar esta introducción. Es algo que yo puse
para que ustedes tuvieran una idea más clara de por qué la importancia del tema de la santificación. Ok, llamados a ser ¿qué? Santos. Dice, Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes ¿cómo? Santos. Y vienen dos citas, Efesios 1:1 y Filipenses 1:1, ahorita las vamos a leer. ¿Por qué los llamaba así? Dice, ¿por qué los llamaba así? Dice, los llamaba así porque el término santo expresaba su nueva ¿qué? Posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado ¿cómo? Justos y Ok. santos. Les voy a leer Efesios 1:1 y Filipenses 1:1. Aquí lo traigo porque quiero ahorrar tiempo, porque es bastante Biblia. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermano, usted y yo somos santos. Y cualquiera que nos oiga en la calle va a decir, está loco ese. Que le pongan un altar o cualquier cosa. Hemos sido hechos santos. Pablo se dirige a la iglesia de la manera que debe de ser, hermanos. Como hombres y mujeres nuevos, ¿ok? Filipenses 1:1. Pablo habla de su salud y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, otra vez, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con otros obispos y diáconos. Entonces, hermanos, no es San Cayetano, ni San Goloteo, ni ninguno de esos. Usted y yo hemos sido hechos, ¿cómo? Santos. Santos. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo se ve usted? Porque esto es parte de su identidad y de mi identidad en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos al punto número 1. Según 1 Corintios 1:2, Cristo nos ha santificado. Esto quiere decir que nos apartó para la santidad. Aunque somos ya santificados, también somos llamados, y viene un espacio ahí. ¿Ok? Hay que ir buscando las citas. Quiero que me ayuden a buscar las citas. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Llamados a qué? A ser santos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? A ser santos. ¿A ser qué? Santos. Santos. Esto significa que Él nos llamó para vivir una vida de renuncia al pecado. ¿De renuncia? Perdón, de renuncia al pecado, pues es casi lo mismo. De renuncia al pecado, dedicado a Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Mire, cuando usted viene a Cristo, hermano, cuando cualquier persona viene a Cristo, Dios le da una santidad de posición. ¿Me estoy explicando? Es decir, en ese momento usted pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Usted ya ha sido santificado, delante de Dios ha sido justificado. ¿Me estoy explicando? No hay, Satanás no lo, aunque lo acuse, no hay nada que le imputen a usted y a mí. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, la Biblia nos llama a vivir ese proceso de santificación. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque aún estamos en este cuerpo. Porque aún estamos viviendo en un mundo caído. Porque aún somos afectados por las situaciones, luchas, pruebas y otras circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Y eso nos puede llevar a cometer faltas o pecados. Venimos con una inercia natural del pecado, es decir, de haber vivido una vida apartada de Dios, y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos esa inercia sigue, la persona sigue luchando con algunas cosas. Entonces ahorita vamos a ir entendiendo un poquito todo ese proceso, ¿ok? Entonces mire, ser una persona santa es que Dios lo apartó para Él, pero también le está pidiendo que se aparte usted del pecado. De eso vamos a entrar
en más detalle ahorita, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí quedamos claros en el punto o quieren? ¿No? Ok, perfecto. Punto número 2. ¿Qué es la santidad? Podemos explicarla así. Miren, punto A dice, es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Otra forma es una característica propia de Dios, y vienen unas citas, ahorita las vamos a leer. Es una característica que podemos tener en Él, ¿ok? Entonces, mire, fíjese lo que dice el punto número 3. Dice, lea primera de Pedro 1, del 15 al 16, y conteste, ¿quién es santo? Y luego viene otra pregunta, ¿puedo ser santo? Y ahorita vamos a ver, hay que leer esos versículos, quiero que alguien me los lea. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, miren, ¿quién es santo? Nosotros. No, primero es Dios, pero nosotros también, ¿verdad? Pero siguiendo la línea del párrafo ahí del texto, dice, ¿quién es santo? Dios. Ahora, ¿puedo ser santo yo? Sí. La respuesta es sí. Mire, yo traigo un poquito más de texto. Mire, fíjense lo que dice el versículo 13. Por tanto, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Dos cosas, ceñid los lomos. ¿El entendimiento dónde está? Aquí. Y ser sobrios. Una persona sobria está consciente, ¿sí? Una persona sobria te entiende, una persona sobria, ¿verdad? O sea, lo contrario a la sobriedad, ya lo he dicho antes, es la ebriedad. No controlas lo que dices, no controlas lo que no entiendes, no se te entiende lo que hablas, no te puedes comunicar, porque estás ebrio, completamente mal. Dice, sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira, el versículo 14, como hijos obedientes. Fíjese bien, como hijos ¿qué? Obedientes. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Y cuántos son obedientes? Esa es la otra pregunta. Esa es la otra pregunta. ¿Cuántos somos obedientes? Dice, como hijos obedientes, dice, no que os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ¿qué? Ignorancia de qué? De Dios. Ignorancia de Dios. En vuestra ignorancia. Y ahí entra el versículo, los versículos que sí marca ahí el libro. Sino como aquel que os llamó, sed santos también. Sed también vosotros santos. ¿En qué? En lo que me conviene, en lo que me gusta, en lo que yo creo. O como dice ahí. ¿Sabe que este es un gran problema hoy en las iglesias? Porque la gente cree que puede vivir lo que ellos consideren que debe de ser. La Biblia dice, hermano, pero yo creo, dicen. ¿Ha oído gente así? Yo pienso, yo me imagino. No, hermano, no se trata de lo que tú creas ni de lo que tú pienses. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios demanda de nosotros que vivamos de una manera distinta a la del mundo. ¿Ok? Y hermano, ahorita vamos a tocar unos temas un poco más escabrosos, pero así vienen aquí y hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿la santidad es una opción o es un mandato, según lo que acabamos de leer ahorita aquí? Es un mandato. Es un mandato. Es un mandato. Por ahí hay un predicador famoso que dice que los mandamientos son opcionales. Yo no sé qué Biblia leen. Luego sigue el siguiente párrafo, dice, algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado ser santos si fuera imposible. ¿Usted cree que sea posible o que sea imposible? ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Verdad que sí? A través de Jesús, sí. Lo que pasa es que muchos de nosotros, me incluyo, comenzamos a conocer la palabra ya de grandes, ¿verdad? En algunas cosas es lo más difícil de entender para en ese momento
que estuvieron ustedes de jóvenes. Por eso los padres son muy importantes en ese momento. Así es. Mire, fíjese bien, en el mundo dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? Ajá. Pero la Biblia dice que en él todas las cosas son hechas nuevas. Y yo tengo un pastor que yo aprecio mucho, al que le debo mucho. Y él tiene una frase y dice, es que Dios los restaura, dice, pero ya no quedan buenos. Quedan fallentos, dice, quedan fallentos, como quedan fallando, y entre que jalan y que no jalan, dice. Pero no, la Biblia dice que Él lo hace perfecto. Él no se equivoca. Somos nosotros los que no dejamos a Dios trabajar en nuestra vida. ¿Ok? Pero hay una cosa de que hay que contarse precisamente con gente como ustedes para que nos guíen. Si la Biblia que me regaló alguien a quien aprecio mucho no llegara a mis manos, todavía hubiera muchas cosas que no entender. Eso es lo importante, que nos guíen por la verdad. Gloria a Dios. Pues ese es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo le ruego a Dios hacerlo fielmente. Porque un día, pues hermano, yo pienso mucho en ese día. Yo voy a estar ahí enfrente y él va a estar allí. Y la ciudad, vete para acá. Vamos a hacer cuentas tú y yo. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Yo me pongo a temblar cada que pienso en eso. Cada que estoy preparando algo, pienso en eso, hermanos. A ver si no te todos los que No, todos los que no te van a tener pasar. Los que se salen, yo que me di, yo cumplí. O sea, yo cumplí. Ya lo demás es asunto, yo cumplí. Eso a mí me da mucho. Pienso mucho en eso, hermanos. Entonces, mire, regresamos al punto número 4. Fíjese lo que dice ahí, y es una pregunta. ¿Viven todos los cristianos vidas santas? Sí. No. No, desafortunadamente no. Algunos porque no, realmente no son. Mire hermano, hay que entender esto. Hace tiempo cuando di una serie que di aquí, y habla sobre el nuevo nacimiento y la nueva naturaleza. Una persona que no es salva, aunque esté en la iglesia, tenga 20 años y ya sepa todos los rituales y lo que usted guste y mande, si esa persona no ha nacido de nuevo, no puede. Ese es el gran problema de las religiones. La religión solo puede cambiar ciertos aspectos de la vida de la persona, porque sigues rituales o sigues mandatos de hombre. Es lo mismo que pasa, hermanos, con los alcohólicos anónimos, con los marihuanos anónimos, porque sí existe, no creo que lo estoy cotorreando, los marihuanos anónimos, sí existe, no lo estoy cotorreando, marihuanos anónimos, y los otros, de los que están, ¿cómo se llaman? Enfermos, esquizofrénicos, que también existe. La psicología nomás puede llegar hasta cierto punto de la vida del hombre. Es decir, puede cambiar mediante ciertas terapias ciertos comportamientos o patrones de tu vida. ¿Me estoy explicando? Puedes dejar de ser mentiroso, puedes dejar de ser ladrón, puedes dejar de ser, pero puedes seguir siendo borracho, puedes seguir siendo infiel, puedes seguir siendo eso. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Solo Cristo puede atacar el problema de raíz. ¿Cuál es? Cambiar la naturaleza del hombre y darle las armas necesarias y las herramientas necesarias para que éste pueda vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso, desafortunadamente, cuando vemos cosas así en las iglesias, no siempre es precisamente la culpa de las personas, por lo que comentaba el hermano. A veces no se les instruye como debe de instruirse. ¿Por qué? Porque aquí se tocan temas que a veces incomodan a la gente. Bueno, lo incomodan a la gente, pero la palabra de Dios tiene esa particularidad. El evangelio es agresivo por naturaleza, hermanos. Aquellos que dicen que el evangelio no es agresivo se equivocan. El evangelio es agresivo por naturaleza, porque confronta al hombre con su vida, te confronta con tu pecado, y eso te agrede. Te confronta con tu orgullo, te confronta con todas esas cosas, y eso agrede tu vida. Ves y dile a cualquier musulmán que Alá no es Dios.
que solo Cristo salva, ¿eso agrede o no? Pero es lo que enseña la Escritura, ¿sí o no? Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, mire, los cristianos no todos los cristianos viven vidas santas. Vamos a ver lo que dice el párrafo ahí. Dice, ¿por qué no viven todos los creyentes en santidad? Es una pregunta. La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice que es necesario, y vienen unos espacios en blanco, ¿verdad? Vamos a buscar la cita. Primera, sí. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok, mire, yo le quiero explicar estos textos porque aquí es donde, como dicen en mi rancho, se pone la cosa un poco difícil. Ok, lo primero que vamos a entender es esto, lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Ok, ha oído gente que dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, pues aquí hay una con la que puedes empezar. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, yo te digo, la voluntad de Dios para empezar es que te santifiques, que vivas una vida separada de pecado. ¿Ok? Es vuestra santificación. Oiga bien, que os apartéis de fornicación. Entonces póngale ahí en la línea blanca. La Biblia nos pide que nos apartemos ¿de qué? Primero de la fornicación. ¿Por qué habla el apóstol acerca de esto? ¿Cuál era la situación aquí? Mire, se lo voy a decir en su contexto. Me voy a quedar en el texto, en el contexto histórico de la carta. ¿Ok? Aunque hay mucha hebra que podemos sacar, me quiero quedar en eso para que podamos entenderlo. ¿Ok? Tenemos que entender que esta carta se escribió para una iglesia que estaba en un mundo helenizado. Es decir, la cultura griega era una de las más depravadas. ¿Se acuerdan cuando di las cartas del Apocalipsis? Los que estuvieron ahí, ¿cómo eran? ¿Te acuerdas, pastor, cómo eran los servicios que ellos tenían? En los templos había prostitutas, ¿verdad? Que se prostituían para adorar a ese Dios, y prostitutos, o sea, hombres que se prostituían, y dentro de la adoración existía eso, o sea, dentro de la adoración a los dioses paganos. En ese contexto, Dios levanta una iglesia con gente que ya viene con una idea cultural. ¿Me estoy explicando? Y ahora el apóstol tiene que llamar al orden, a esa iglesia, y empezar a establecer los patrones bajo los que debe vivir. Miren lo que dice el versículo 3. Perdón, el versículo 4, lo retomo, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasiones desordenadas de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? Mire, los griegos tenían esta cultura. Decían, tenemos a las prostitutas, así como se oye, eso es historia general. Tenemos a las prostitutas para el placer, a las concubinas para los deleites diarios de la vida, ¿sí? A las esposas para que nos procreen hijos y nos cuiden las casas. ¿Qué valor tenía la esposa? ¿Qué valor tenía la esposa? Cero. No tenía ningún valor. Entonces Pablo le dice, no, hermanos, espérenme. Usted tiene que tener a su mujer y de respetar a su mujer. El cristianismo trajo un nivel distinto de lo que es
la vida del matrimonio, me estoy explicando, en una cultura en donde había mucha libertad para hacer lo que quisieran y la mujer no tenía el valor que se le debería de dar, y la Biblia dignifica a la mujer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, en ese sentido, hermanos, Pablo les dice que no puedes tener una amante aquí, otra allá y otra allá. No, tienes que respetar a tu mujer y darle el honor que se merece. Y fíjese lo que viene más lo que le estoy generalizando, es mucho la información que traigo, pero lo estoy tratando de resumir. Traté de traerme todo lo que pude en la cabeza. ¿Ok? Los versículos 4 al 6. Dice bien, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes. Oiga bien, aquí, hermanos, está hablando de no bajarle la mujer al prójimo. En ese contexto está, no ha cambiado el hermano, el apóstol no ha cambiado el contexto. ¿Sí? ¿Por qué se lo digo? Mire lo que dice el siguiente versículo. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? Inmundicia. El versículo 7 te confirma lo que te estoy diciendo ahorita, sino a santificación. Es decir, que respetáramos a las mujeres de otros. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, escuche bien. Desafortunadamente, hoy en la iglesia le parece raro esto. Hay mucho de eso en la iglesia moderna de hoy. Se cambian serios. Es así como es. Hay mucho, desafortunadamente, hay estos pecados como este que no se miraban antes, ahora son muy comunes en la iglesia. Y Dios no nos ha llamado a vivir como los de afuera. Nosotros estamos llamados a vivir distinto de los de afuera. Y hay una cosa muy importante aquí. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Ahí hay una seria advertencia en cuanto a eso. Hay una seria advertencia. Dios es vengador de todo eso. Entonces, en este contexto de esta iglesia, Pablo está estableciendo los patrones morales. Me estaba buscando la palabra, me estaba hablando. Los patrones morales bajo los que se debería de guiar la iglesia. Déjeme le digo algo. Esos patrones morales de los que está hablando Pablo, adivine qué, están vigentes hoy. Siguen siendo los mismos patrones. No, Dios no ha dejado de ser el mismo Dios que dictó esta carta. Sigue siendo el mismo Dios. Lo que era pecado en ese entonces es pecado hoy, porque dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. No piensa distinto de cómo pensaba en el año. Somos muy acomodativos nosotros, porque Dios en su dignidad perdona todo. Pues sí, ahí donde estamos más. sí perdona, pero también enjuicia. Dios perdona, pero también enjuicia, porque Dios no es burla de nadie. ¿Qué pasa? Dice el libro de Génesis que en el principio, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad que así dice el libro de Génesis? Pero parece que dijera que el hombre creó a Dios a su imagen y conveniencia. Y cada quien tiene una imagen propia de lo que él cree que es Dios. Y así quiere vivir de acuerdo a esa imagen. Yo creo que Dios es así. No, la Biblia nos dice cómo es Dios. Y ahorita vamos a entender un poquito más eso. Hasta ahí quedó bien, me expliqué, ¿verdad? Ok, entonces había dos espacios en blanco ahí. Uno se llena con fornicación y el otro se llena con ¿qué? Inmundicia. Dos cosas que Dios pide que nos ¿qué? Que no hagamos. Que nos apartemos, ¿verdad? Ok. ¿Fornicación qué? E inmundicia es la otra parte que viene ahí. Son esas dos palabras las que van ahí. Punto número 5. Ya avanzó media hora y apenas estoy en el punto número 5. Pero en la segunda línea del punto número 4 dice, anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos de hacer. Bueno, pues... ¿Lo llenamos también? Sí, pues lo que usted crea, yo lo brinqué. Dice, anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Puede ser una pregunta personal para cada uno de nosotros. Sí, eso ya es personal. O sea, ya usted podría ahí, si le falta hoja, pues le da vuelta, ¿verdad? Y está muy larga la lista, ¿verdad? Entonces, pasamos al punto número 5, ¿ok? Dice, entonces, viene una pregunta, dice, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? Y viene la pregunta, ¿es una demanda o solamente una opción? ¿Qué es?
Es una demanda de parte de Dios, hermanos. Dios demanda que su iglesia viva una vida santa, apartada del pecado. Les vuelvo a decir lo que les comenté al principio: no significa que no se va a equivocar, no significa que no va a fallar, no significa que tiene que ser perfecto, porque la única manera que eso ocurre es que se muera o que Cristo venga. Solamente así. De otra manera no da. Pero sin embargo, Dios demanda que conforme vayamos avanzando en nuestro conocimiento de Dios, nos vayamos apartando cada vez más de aquello que Dios no quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a leer, antes de seguir avanzando al punto número 6, vamos a leer el cuadrito ese que dice para reflexionar, para no tener que regresarnos. ¿Ok? Vamos a leer ese cuadrito que dice para reflexionar, el que está ahí a su mano derecha. Dice: debemos vivir de tal manera que obtengamos el premio, y viene una cita, se la voy a leer, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice la Biblia. Pablo toma la imagen de un deportista, hermanos. ¿Han visto un deportista que se prepara? Un deportista que sea bueno, anda de juerga todos los días, ¿no? Es una persona disciplinado. ¿Usted cómo tiene que ser un equipo que quiere ganar? Muy disciplinado. Tienen que entrenar tantas horas y le tienen que meter tanto esto y tienen que comer esto y se van a acostar a tal hora y van a correr tanto. ¿Eso se llama qué? Disciplina. En eso, hermanos, en eso es en lo que fallamos la mayoría. La gran mayoría. Somos cristianos fallentos porque no tenemos disciplina en cuanto a las cosas de Dios. ¿Cuántos almuerzan, comen y cenan? Y a veces entre comida y comida se echan algo. ¿Eh? Todos, ¿verdad? Pues se mira bien. Ninguno se mira así como que mal pasado, ¿no? ¿Tienen esa disciplina? El cuerpo lo pide. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Así como se lo estoy diciendo. Hay que dedicarle tiempo a Dios para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestro corazón, nuestra mente, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo está corriendo usted, hermano? 2 cuadras y allá van dando los bofes. Yo tengo mucho que no camino, como 1 año que no camino, pero yo caminaba todos los días, como 6 millas, 7 millas diarias, todos los días, de lunes a viernes y a veces los sábados. Y ahorita me andan doliendo las rodillas. A lo mejor es por falta de Dios, porque tengo 1 año que dejé de ir a caminar. Pero yo tenía esa disciplina, me levantaba todos los días bien temprano, oraba, arreglaba mis cosas y me iba a caminar. Y empecé al pasito, así con poquito, y llegué a caminar casi las 7 millas. ¿Requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere todo eso? Sí, pero yo vi los frutos en ese tiempo. Ok, y ahorita ya estoy viendo los frutos de haberlo dejado. Ok, entonces para poder llegar a la meta tenemos que ser como disciplinados, hermanos. Ok, fíjese lo que dice ahí: recibirá el premio por su forma actual de vivir. ¿Cuántos no van a salir? Sí, no, o quién sabe, como decía Capulina, a lo mejor, tal vez, no sé, puede ser. Si no está seguro, la siguiente tarea podría ayudarlo a diagnosticar el por qué. Y luego viene una frasecita que dice: para diagnosticar. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar su crecimiento en santidad. Marque en la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Y viene una serie de selecciones ahí que son amigos, familiares, trabajo, la televisión, videos, Netflix, el novio, la novia, lo que usted quiera ponerle ahí. Falta de tiempo devocional, los quehaceres diarios, no viene a la iglesia, otros hábitos o cualquier otro obstáculo, póngale ahí, sea sincérese con Dios, hermano. Mire, yo de veras, yo le ruego a Dios que usted le dé el debido cuidado a esto que estamos haciendo aquí. De veras, le ruego a Dios que así lo sea.
Déjeme le digo algo, hermano, se lo digo con todo respeto. Yo ya me beneficié cuando preparé esto. Dios ya trató conmigo. Dios ya tuvo su trato conmigo. Porque si Dios no trata conmigo primero, yo no me puedo parar aquí. Dios ya trató conmigo, ya me dio 3 martillazos buenos. Yo sé lo que le digo, hermano. Pero yo quiero que usted se beneficie. Por eso le digo, déle el debido respeto a la clase. O sea, tómese el tiempo, reflexione. Es su vida espiritual. Su vida espiritual. Amén. Entonces, viene una frasecita ahí al final, si ya terminó con eso, o si no en su casa, ¿verdad? Si se quiere dar el tiempo. Dice, ahora entregue estos obstáculos a Dios, confesándole a Él sus pecados. Cualquier cosa que usted crea que le esté estorbando, hable con Dios. Hable con Dios, hermano, para que Dios haga la obra en su vida. Ya sea que lo ayude a dejar lo que usted le está estorbando, o a tomar las decisiones necesarias para que usted pueda tener ese tiempo que Dios demanda de usted y de mí. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando. La siguiente parte del estudio dice, ¿cómo podemos vivir en santidad? Es una pregunta. ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Ok? Punto número 6 dice, para perfeccionar nuestra santidad hay que, y viene un espacio en blanco, ¿verdad? Y luego dice, viene una cita, 2 Corintios 7, 2 Corintios 7:1, se la leo, ¿ok? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjese bien lo que dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? ¿Limpiarnos de qué? De la carne, de la contaminación de la carne. Contaminación de la carne. Pero viene otra palabra ahí. Y del espíritu. Pero si Dios ya me limpió, ¿por qué habla el apóstol de esto? A ver. ¿No? Ok, ahí va. Escuche bien, hermano. Limpiando y perfeccionándolo. Fíjese lo que le voy a decir aquí. Gracias, thank you. Yo puedo, en teoría, cuando digo yo, me refiero a cualquiera de nosotros, en teoría podemos llevar una vida técnicamente impecable. ¿Me estoy explicando? Pero tu corazón y tu espíritu pueden estar roídos por el odio, por la envidia, por la amargura. ¿Me estoy explicando? ¿Se acuerdan lo que vimos en estos días pasados del perdón y todo eso? Limpiémonos, no solo de lo que la gente puede ver. No, yo le puedo picar los ojos a ustedes y ustedes no los pueden picar. No, hombre, hermano, no, hombre, ¿qué te pasa? Pero a Dios no. Por eso el versículo, el apóstol va más allá. No es lo que la gente ve, sino lo que Dios ve también. Por eso nos pide que dejemos eso, que nos limpiemos de lo que la gente puede ver y lo que la gente también no puede ver. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro el texto? Amén. Yo espero Dios que sí. Entonces, ¿se tiene que limpiar de qué? De la contaminación de la carne y del espíritu, hermanos, también. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? A lo mejor estamos en tiempo. Ok, punto número 7. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? ¿Qué hace Dios? Y viene una cita, 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. ¿Alguien lo tiene? Si no, yo lo leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios? Nos limpia de todo. Nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para limpiarnos, hermanos. Amén. Cuando tenga alguna falla, hermanos, confiésela a Dios lo más pronto que pueda, no lo guarde. Punto número 8, ya le dio vuelta la hoja, ¿verdad? Sí. Dice, lea Proverbios 4:23. ¿Qué debemos cuidar? Dice ahí. Corazón. Ay, qué bárbaro. Me sorprende. A ver, léame el texto.
Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. ¿Cuántos tienen alguna joya ahí que la guardan así como que Una reliquia. una reliquia? Es que bueno, yo tengo una que me regaló mi señor padre. Es lo último. No, y una caña que me queda por ahí, anda arrumbada en la cochera de mi hija. Pero esa no me preocupa tanto. Pero la esclava sí, es una esclava de plata. Tiene, ¿qué, mami? ¿Unos 40 años? ¿30 años? Como 30. Unos 30, 35 años por ahí ya no hacen ese trenzado. De la forma como está trenzada la cadena ya no lo hacen. Mi papá tenía una joyería y le puso las letras de oro y yo la cuido bastante. Y mi hija está esperando que yo se la herede. Cada que la ve me dice, tú me tienes que heredar esa esclava. Sí, Y de Adriel le decimos, es de Luis. sí, yo te lo voy a dar. Sin embargo, la Biblia, hermanos, dice que hay algo más valioso que todo lo que podamos tener o considerar como valor, que es nuestro corazón. Porque dice la Biblia que de lo que está lleno del corazón, ¿qué? Abre la boca. Y las acciones también. Y las acciones también. Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos vivir una vida santa? Una mejor vida, una vida más cristiana, si quiere que le ablande un poquito el término. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos. Por eso yo le he dicho a usted, cuando usted tenga un problema, lo vimos en las clases, cuando usted tenga un problema con alguien, resuélvalo de volada, porque eso crea una raíz de amargura, y cuando hay una raíz de amargura en tu corazón, dice la Biblia que la gracia de Dios se interrumpe en su vida y en la mía. Eso solo por poner un ejemplo de muchas cosas que pueden pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestro corazón, hermanos. Amén. Punto número 9. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí. ¿Qué sugerencias prácticas de la Biblia para cuidar su corazón? Y viene el Salmo 119, 11. Se los voy a leer para ahorrar un poco de tiempo, porque quiero salir con una hora. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué hizo el salmista? Pero usted no puede guardar algo que no conoce. En la ley, hermanos, hay algo que dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. ¿Ha oído eso? Sí. Es decir, ay, oiga, pues yo no sabía que aquí no podía darle a más de 30. Usted venía a 35 y es la hora de la escuela, ahí le va el multón. El desconocimiento de la ley no me exime de la culpa. Aquí es lo mismo, hermanos. Si nosotros queremos vivir una vida que agrada a Dios y andar como Él quiere, ¿qué tenemos que hacer? Conocer lo que Él quiere. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego la siguiente cita que viene ahí, Colosenses 3:2. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe usted lo que es el estrabismo? ¿Sí? Es una enfermedad ocular. Mire, yo trabajé con un señor, no se va a reír, pues yo sé que se va a reír, pero acá yo sabe que es verdad. Cani lo digo, ya se están riendo, mire. Él era mi jefe. Pues cuando estaba platicando con él, así, de repente se le iba de ropa así, hasta acá. O se le iba para el otro lado, y yo me quedaba viendo así, así como de película. Pero era mi jefe, y pues yo me quedaba serio, ¿verdad? Tenía ese problema, ¿verdad? Él no podía controlar esa clase de estrabismo. Déjeme le digo algo. Hoy muchos cristianos tienen ese problema. Tienen los ojos viscos. Tienen un ojo en el gato y otro en el garabato, dicen en el rancho. Tienen sus ojos puestos en las cosas de la tierra
y la Biblia nos manda que pongamos la vista en las cosas eternas. Yo no le estoy diciendo, mire, porque luego se puede malinterpretar, yo no estoy diciendo que no tenga dinero, no le estoy diciendo nada de eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Estamos claros? Digan amén, porque si no me voy a frustrar. No, yo no estoy diciendo eso, pero si eso se tiene a ti, tú tienes tu vista en eso. Si eso te desgasta, te roba tiempo de la iglesia, te roba tiempo para que ores, te roba tiempo para que sirvas a Dios, te roba tiempo para que le dediques el tiempo que Dios se merece, adivina qué, tienes tus ojos ahí y tu corazón está ahí. Y la Biblia dice que no, que pongamos la vista en las cosas de arriba. Yo trabajo y yo me preocupo, mi esposa se lo puede decir, yo me preocupo por tenerle todo, pero yo no agarro un trabajo, lo he dicho muchas veces, va a decir que estoy loco, pero si el trabajo me impide venir a la iglesia y servir a Dios, ese trabajo no es para mí. Alguien más que lo haga, yo no. Yo tengo claras mis prioridades, y mis prioridades es estar disponible para Dios, y Él se va a encargar de mí, eso me queda bien claro. Yo tengo mis ojos puestos en eso, hermanos, y trabajo todos los días, me levanto temprano y pago mis cuentas, todo lo que usted guste y mande. Y le he dicho a mi señora, ya traigo planes porque yo te quiero comprar una casa y vas a ver, ella no quiere, pero yo sí quiero. No hay ningún problema con eso, pero eso no me tiene a mí. El día que yo haga eso, si eso me va a impedir que yo esté sirviendo a Dios, entonces eso no es para mí. Yo le digo a usted, haga todo lo que tenga que hacer, pero no deje que las cosas le roben la gloria a Dios y su tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está pecando, así como se oye, porque no le está dando la gloria de vida a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Yo estoy diciendo que no trabaje, que no tenga. Si Dios lo bendice, gloria a Dios para que usted pueda bendecir a otros. Amén. De hecho, Dios no está en contra de la riqueza. Lo que pasa es que no hay que poner primero la riqueza que Dios. Yo no estoy enojado con eso. El problema no es eso. El problema es que nuestro corazón se vierte sobre eso. De hecho, en la palabra de Dios vienen No. muchos ricos aquí. Muchos. Pero no, o sea, por decir Abraham, el ejemplo más claro. Pero Abraham nunca fue poseído por la riqueza. Él poseyó la riqueza. Él poseyó. La riqueza no lo poseyó a él. Y hay otros ejemplos al contrario. Zafira y Ananías. Ese es otro ejemplo. Como por decir ahorita que decía la Biblia, que leíamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa historia dice así: fueron y vendieron la heredad, ¿verdad que sí? Y luego ya cuando vendieron la heredad, dijeron, ¿sabes qué? Pues es mucho dinero para llevar a la iglesia. Digo, lo estoy parafraseando, porque algo así más o menos debió de haber ocurrido. Y él y su esposa dijeron, no, pues lleva una parte, no lo lleves todo. ¿Sí? Y el apóstol operó en él el don de discernimiento y discernió. Y escucha lo que le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara? Dice así, tu corazón. ¿No cuidaron qué? El corazón. Y mintieras al Espíritu Santo. Ese es el ejemplo contrario, hermano. Ese es el ejemplo contrario. El problema no era que lo que llevaban era de ellos, era que fueron y mintieron. Le mintieron, le hicieron ver la cara a Dios, y a Dios no le puede ver la cara a nadie. Y aunque muchos digan que no, que se asustaron y que por eso se murieron, no, Dios trajo juicio así, mire. Dios a veces hace eso, y lo sigue haciendo hoy en día porque Dios no ha cambiado. Dios trajo juicio y los enjuició. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón en ese sentido. Entonces, yo no tengo problema con la riqueza. Si Dios lo bendice, gloria a Dios, porque Dios bendice a hombres para que bendigan a su pueblo. Amén. Entonces vamos al punto número 10. Hasta ahí quedó bien el lugar, ¿verdad? Digo, el punto ¿Por eso número... este 3.2 que vamos a poner? Ay, espérame, me cerró aquí la cosa esta. Ok, fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, en el 3.2, Colosenses 3.2, ok. Vamos al punto número 10. Ya me lo acabamos, pero ya lo demás es más rapidito.
Dice, vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Viene una pregunta ahí. Y luego dice, ve a Romanos 6:19. Si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios. Vaya a la cita que viene ahí. Bueno, se la voy a leer, Romanos 6:19. Dice, hablo como humano, dice el apóstol Pablo. Dice, por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es presentar, hermano, porque aquí dice prestábamos. ¿Prestáis? Si antes prestábamos nuestros cuerpos. Ah, no, es que yo le estoy leyendo la cita. Ah, ok. Usted está leyendo el párrafo. Ajá. Lo que pasa es que Romanos 6:19, lo que viene enseguida ahí en el libro, no es lo que viene, no es el texto. ¿Ok? Yo le leí el texto. Entonces, si antes, hermanos, ocupábamos nuestros miembros para eso, para el pecado, para andar en cosas que no agradan a Dios, ahora Dios nos pide que esos miembros, nuestro cuerpo, esté dedicado para servirle a Él, para agradarle a Él, para que bendigamos a la iglesia de Cristo. Amén. Vamos al siguiente, última sección, la tercera sección y última. Dice la consagración diaria. Lea Romanos 12:1 y 2. ¿Qué pide Dios de mí en el versículo 1? Vamos a leer Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios. 12:1. Sí. Sí. ¿Está correcto entonces? ¿No? Sí. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Dios pide que presentemos, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Mire, fíjese cómo empieza el versículo. Os ruego. El apóstol Pablo está apelando ¿a qué? A la voluntad, hermanos. A la voluntad de aquellos que estaban leyendo esa carta. Os ruego. Está apelando a la voluntad, hermanos. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión. La santificación y deposición, esa ya viene de parte de Dios. La que parte a partir de ese punto es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Dice, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. ¿Por qué dice por las misericordias de Dios? Porque Pablo ha estado hablando de todo eso. Mire, cuando la gente dice, me mandaba un texto un pastor amigo mío, con el que platico ahí de cuando en cuando, y dice que estaba platicando con una miembro de su iglesia, pues que anda ahí como que así va y luego no va, y total le dijo, oye hermana, pues, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué hay problemas o qué? Pues, afírmese, ve, ya no la veo muy seguido, pues queriéndola animar, y le dice que le dijo la señora, dijo, mire, dijo, te lo voy a poner fácil. Si Dios quiere que venga y lo alabe, pues dígale que me motive. Eso fue serio, lo que le contestó fue algo serio. No cree que lo estaba cotorreando. Escuche bien, el apóstol aquí apela a que los que están leyendo esta carta hagan memoria de todo lo que viene atrás en el capítulo del 1 al 11. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Te amó siendo pecador, te justificó, te dio vida eterna. O sea, todo eso les ha estado explicando. Te ha dado una nueva naturaleza, esto, lo otro, te puso el Espíritu Santo. Por todas esas misericordias de Dios, si eso no te motiva, ¿qué te va a motivar? Esa es la pregunta. Si no entender en su contexto esto,
de todo lo que Dios ha hecho por nosotros no nos motiva a vivir una vida que agrada a Dios, no hay nada que te vaya a motivar. ¿Le faltaba conocimiento a esta mujer que dijo eso? Mucho, mucho. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Entonces dice, os ruego que por las misericordias de Dios, que dice que presentéis vuestros cuerpos, hermanos. Ya no estamos para andar haciendo cosas que no convienen a Dios. Ya no estamos para andar con borrachos y cosas de esas. No estamos para eso, hermanos. Nosotros no estamos para eso. Yo en el trabajo que tenía anterior a este, hijo, eso, ¿cómo luchaba con eso? Era un lío eso para mí, hermanos. No, hombre, unas luchas tremendas que me levantaba ahí. Fuertes, hermano. Ya les he platicado aquí algunas cosas que pasaron. Que yo dije, no me gozo. Si me corren, que me corran, pues yo no voy a participar de muchas cosas. Y otras cosas, nosotros ya no estamos para eso, hermanos. Usted tiene un testimonio que cuidar. ¿Sabe qué es lo que dice la gente? No, hombre, que se van a la iglesia y se dan golpes de pecho. Mira cómo van. Eso es lo que dice la gente, yo los he oído. Es una vergüenza eso, hermanos, para el evangelio. Que la gente te señale, que digan, hombre, mole, hipócritas. Si mira cómo viven. Porque no damos testimonio de haber sido transformados por el poder de Dios. Están bien serios. Más que de costumbre, perdón, pero pues así venía el tema. Yo no escribí el libro, yo nomás se los vengo a platicar aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Presentar nuestros cuerpos. Versículo 2, dice lo que dice aquí, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, hermano, la fe no tiene ningún problema con la razón. ¿Cómo se va a transformar mi entendimiento? Dice aquí. El entendimiento está aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? ¿Con toda tu qué? Y con toda tu mente. Tu entendimiento. Entonces el apóstol nos dice que se debe de renovar. ¿Cómo se renueva eso, hermanos? No hay manera. Lo que tú le metas de información aquí es lo que va a dar resultados en tu vida. No hay otra forma. No hay otra forma. El que siempre anda de borracho, pues es lo que le mete, el que anda de las drogadictos, el que es infiel, que anda con una mujer y con otra, o lo que sea. Eso es lo que hay en su vida. Su mente no ha sido renovada, no ha sido transformada. Si nosotros queremos ver cambios, tenemos que meternos a la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. No hay oraciones chamánicas para que nosotros oremos por usted y usted se convierta en un super cristiano. Nomás porque ya le pusimos las manos y le echamos medio litro de aceite para que no le rechinen las rodillas. Eso no funciona, hermanos, no existe. Es antibíblico eso. El proceso de santificación, ¿sabe cuánto va a durar? Toda la vida. Hasta que Cristo venga o me muera. En ese momento se completa y me voy con Cristo. Porque me morí o porque Él vino por nosotros. Entonces, para poder seguir avanzando, para que nuestra mente pueda tener patrones, para que nuestro comportamiento, tenga patrones diferentes, tiene que haber algo diferente en nuestra manera de pensar. Y para que esa manera de pensar sea transformada, tiene que ser, ¿qué? Llenada con la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Me expliqué? Amén. Ok, número 12. ¿Qué significa un sacrificio vivo? A ver, los quiero oír. Ya no Someternos, ¿Eh? someternos realmente a las cosas de Dios. ¿Qué significa un sacrificio vivo? Dejar totalmente las cosas anteriores y volver a nacer. Completamente a Dios. Eso ¿A es entregarse completamente a Dios. Entregarse completamente a Dios. No ciertas áreas de tu vida. Es entregarse completamente a Dios. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo, todo se lo voy a entregar a Dios. Amén. La siguiente oración, dice ahí
hoja. Dice, la siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Vamos a leerla, quiero que la lean conmigo. ¿La tiene ahí? Amén. Léala conmigo. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Qué bonita oración, ¿verdad? Vamos al punto número 13, porque ya me queda poco tiempo. No, ya me pasé. Pero ya me queda poquito. Les pedí que me dieran paciencia, por favor. Generalmente no lo hago. Punto número 13. Dice, el versículo 2 insta a no conformarse a la forma de vivir del mundo. Haga una lista de las cosas que le pueden vivir en santidad. Eso queda para usted, ¿ok? Punto número 14. Para no amoldarse al mundo es necesario renovar ¿qué? Entendimiento. El entendimiento. Y el entendimiento está en la mente. De esta manera puede conocer la voluntad de Dios, la voluntad divina para usted. Y luego viene otra pregunta ahí. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? Es a través de la palabra de Dios, a través de la oración, viniendo a los servicios, como lo están haciendo ahorita hoy, viniendo a los estudios cuando estén disponibles, hermano, para que Dios vaya trabajando en su vida y en la mía. ¿Ok? Punto número 15. Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición en la vida. ¿Estás dispuesto a entregarle a Él hoy y todos los días de tu vida? ¿Sí o no? Bueno, pues póngale sí, échale un gancho y póngale la fecha. Conmigo no se está comprometiendo, Si cuando lleguen allá al cielo, yo le voy a dar las copias al Señor. Mira, ahí están las copias. Ahí están las copias, ahí la firmaron. Y póngale la de veras, no le ponga ahí con la que quebró el tendajo y el Matamoros. La firma que las tendajos. Ok. Para profundizar, vámonos al cuadrito izquierdo ahí. Dice, la santidad comienza ¿en dónde? Y se extiende hacia las acciones. Filipenses 4:8. Se los leo para ahorrar tiempo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Ocupa tu mente en las cosas que agradan a Dios. Así de sencillo, hermanos. ¿Ok? Segundo punto. Dice, la santidad incluye el control sobre el cuerpo y las emociones. Les leo la cita, pero le voy a leer un poquito más. 1 Corintios 9, se lo voy a leer del 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha, fíjese bien, Pablo toma otra vez la figura de un deportista. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, es decir, usted y yo, una corona incorruptible. Así que, dice el versículo 26, 1 Corintios 9, 26, así que yo de esta manera corro, oiga bien, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Mire, Pablo era un estratega, yo quiero ser como él. No andaba dando tumbos ahí como que decirle, no, él iba a lo seguro. Todas sus acciones tenían un propósito y una finalidad. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, ponga atención ahí, fíjese bien, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oiga bien, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué hacía Pablo? Sometía su cuerpo, hermanos, lo ponía en servidumbre, llevaba una disciplina como la lleva cualquier deportista.
Tú fuiste deportista muchos años. Yo soy deportado. Casi, casi. ¿Y cómo era? Había que darle, ¿verdad? Yo también fui deportista, quise. Yo hacía levantamiento de pesas cuando era joven, hasta que me casé y me sacaron del gimnasio. Hasta que me casé y me sacaron del gimnasio. Y ahora tengo puro músculo en reposo. Pero era una disciplina de 3 horas todos los días. Yo hacía 3 horas pesas todos los días, cuando era joven y bello. Yo no me levantaba. Pues algo así. Entonces, No, que usted dice, yo hacía pesas, no, yo no me levantaba. entonces, nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que ser disciplinados en cuanto a nuestra vida cristiana, si queremos vivir una vida santa. ¿Ok? Ya voy a acabar. Para pensar, dice, Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. ¿Será verdad? Vamos a ver si es cierto. Me ha dado la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Amén. Ok. Me ha librado de la esclavitud del pecado. Eso ya lo he explicado varias veces. Dios nos ha dado potestad sobre el pecado, hermanos. Amén. Soy libre de condenación. Satanás ya no me puede acusar de nada. Dios ya me justificó. El Espíritu Santo vive en mí para producir ¿qué? Su fruto. ¿Él? ¿Quién va a producir, él o yo? Yo voy a producir ese fruto si lo dejo trabajar a él. ¿Ok? Me dio la Biblia que me revela ¿qué? La voluntad de Dios, ¿verdad? Su voluntad de él. Me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a él diariamente. ¿Nos ha dado Dios todo lo necesario? Sí, hermano. ¿Tenemos excusa? No tenemos excusa. Ok, lo último, para crecer. Lea esta semana 1 Corintios, los capítulos del 8 al 14, son capítulos por día. No sé si alguien lo esté llevando a cabo, la verdad, lo dudo mucho. Memorice 1 de Pedro 1, del 1, el 1 de Pedro, perdón, capítulo 1, del 14 al 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, para entregar esta clase a Dios. Y ya hoy no les doy chance. No, pues vamos a los... Y los falsos verdaderos, porque los hermanos no vienen, y no cuando vienen no nos deben nada regañar. No, ya me metí mucho. Ok. Me dio pena. Sí, dice, ¿puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Pues Sí puedes, pero no Pues debes. sí puedes, pero no debes. Puedes, pero no debes. Puede ser que vamos a poner F. Falso, sí. Dice, Dios me llama a ser santo porque Él es santo. Verdadero. Para vivir en santidad, ¿debo hacer cosas buenas? Pues sí. Sí, verdadero. Agradar a Dios es algo bueno, Amén. ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque esta tarde, Señor, tú nos has traído aquí a tu casa, Señor, para ser edificados con tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra que ha sido expuesta, Señor, el día de hoy aquí a tu pueblo, Señor, rinda fruto en la vida de ellos. Yo te pido, Señor, que sus corazones, sus mentes, Señor, sean tierra buena, Padre, para que la semilla de tu palabra caiga en ellos y pueda rendir frutos. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos perdones por todas aquellas faltas que nosotros hemos cometido, Señor, y que nos ayudes, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos. En esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado todo lo necesario para que nosotros te honremos, Señor, en todo momento. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos testimonios, Señor, de una vida transformada por ti, para que otros, Padre, puedan venir a tus pies. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.